Amada Iglesia, buenas noches a todos. Es un gusto, es un placer, es un privilegio hoy estar nuevamente en lo más íntimo de su hogar, en lo íntimo de su familia, trayendo palabra de parte del Señor. Sabemos y creemos que esta es una palabra propicia, que este es un tiempo donde el Señor nos ha hablado de que vienen nuevas cosas, que es un nuevo tiempo sobre nuestras vidas. Y quiero reiterar y hacer el énfasis de que cuando hablamos nuevo tiempo no hacemos referencia a que es un nuevo. Cuando hablamos a un nuevo tiempo es porque ha establecido de parte de nuestro Señor un nuevo tiempo sobre la casa fuente de vida. Y esta palabra cobija a todas y cada una de las personas que hacemos parte de la casa fuente de vida, a todos y cada uno de los hijos que hacemos parte de la casa fuente de vida, a los hijos de la casa, este nuevo tiempo. Pero para poder entender, vivir y disfrutar de este nuevo tiempo, de lo que el Señor ha establecido sobre nuestras vidas y para nuestras vidas, necesitamos entender muchas cosas primero. Hemos venido con una serie enseñando y hablando de todas y cada una de las cosas a las cuales se hace referencia del nuevo tiempo, de que ese nuevo tiempo, y reitero y hago el énfasis, porque por estos tiempos muchos motivadores y muchas personas hablan y dicen cosas de que se inicia un nuevo tiempo en la cronología nuestra. Entonces ha iniciado un nuevo tiempo de parte de Dios, pero no necesariamente es así. Lo que el Señor nos ha dicho específicamente es que Él ha establecido un nuevo tiempo, lo cual afectará a este cronos nuestro. Y es un tiempo de favor, es un tiempo del cumplimiento de muchas cosas que Él ha establecido. Así como lo veíamos en la enseñanza anterior, dice la palabra de Dios que fuimos usted y yo apartados, predestinados desde antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito. Y para que este propósito se cumpla, necesitamos entender qué es lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual. Necesitamos ser entendidos en los tiempos. Necesitamos aprender a caminar como Dios lo ha establecido para nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, empezamos a caminar en la dimensión para la cual fuimos predeterminados y establecidos en estos tiempos. Hablamos de la bendita palabra de Dios y los designios de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. He ahí la responsabilidad de que somos nosotros quienes marcaremos ese tiempo perfecto del cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Y cuando decimos de ese tiempo perfecto es porque este nuevo tiempo es lo que ha planeado el Señor, es lo que está hablando los cielos para nosotros, sus hijos, los hijos de la casa fuente de vida. Es lo que desde la eternidad ha sido establecido para que tenga cumplimiento en este tiempo. Pero necesitamos entender varias cosas. Necesitamos ver las cosas desde un punto de vista espiritual, no natural. Necesitamos entender que lo que Dios quiere para nuestras vidas solo tendrá cumplimiento. Escúcheme, solo tendrá el cumplimiento si nosotros entendemos lo que está ocurriendo, si nosotros entendemos todo lo que Dios ha planeado sobre nuestras vidas. Como lo dice el libro de Romanos, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Pero para que podamos entender esa voluntad buena y agradable y perfecta de Dios, necesitamos cambiar nuestra forma de ver las cosas. Necesitamos cambiar nuestro entendimiento. Solo cuando esto ocurra, verdaderamente nosotros viviremos bajo la plenitud del propósito de Dios. A veces nos enfrascamos que los propósitos de Dios son simplemente cosas que Dios estableció para nosotros y como máquinas vamos a repetir. Y no necesariamente es esto lo que está hablando la Escritura, ni lo que Dios ha establecido para nosotros, sino que nosotros necesitamos entender lo que está ocurriendo sobre nuestras vidas. Nosotros necesitamos entender lo que Dios ha planeado sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros entendamos estas cosas, aprenderemos a caminar y el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas es de esta forma que se llevará a cabo. Vamos a uno de los ejemplos más puntuales, a uno de estos ejemplos de los que registra la bendita palabra de Dios, y está en el capítulo 42 del libro de Job, en el versículo 2. Job capítulo 42 versículo 2, y dice la bendita palabra del Señor. Voy a leer la escritura y les voy a explicar el texto. Dice: yo conozco que todo lo puedes, está en el capítulo 42. Yo conozco
que todo lo puedes, y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vemos que esta es la parte final del libro de Job. En Job ocurre algo muy especial, y es que él vive una de las circunstancias más difíciles, uno de los momentos más difíciles. Tal vez podemos decir que la prueba más difícil que después del Señor Jesucristo haya vivido un hombre sobre la faz de la tierra. Un hombre muy rico, un hombre que tenía a su esposa, tenía a sus hijos, tenía mucho ganado, tenía muchas riquezas, pero de un momento a otro, porque el Señor así lo estableció, viene el acusador, la entidad sobre él, que había una puerta abierta. Por eso digo que el Señor lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Porque nunca fue el plan de Dios. Son las puertas abiertas que nosotros podemos tener sobre nuestras vidas. Y estas puertas abiertas le dan un derecho legal a las tinieblas de que usurpen nuestras vidas, de que ataquen nuestras vidas, de que persiguen nuestras vidas y que se roben todo lo que Dios ha establecido para nosotros. Ese temor que había en el corazón de Job, Job presentaba todos los días holocaustos por sus hijos, porque siempre hubo el temor en que sus hijos se fuesen a perder, que sus hijos fuesen a fallar. Siempre hubo el miedo en el corazón de Job. Por eso el acusador, como lo hablan en los primeros capítulos de Job, y que tenía el derecho legal, que tenía cómo poder entrar a la vida de Job, y el Señor le dice: sí, pero no toques su vida, porque él es varón perfecto. Y el Señor habla de que es un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre que era agradable delante de los ojos del Señor. Pero ocurre algo aquí en particular, que cuando nosotros leemos todo el libro de Job, encontramos una de las historias de los momentos más difíciles que un hombre o una persona, un hijo de Dios puede vivir. Momentos de enfermedad, momentos de rechazo, momentos de desprecio, momentos donde perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su esposa, donde unos supuestos amigos que él tenía en muchos momentos lo acusaron, lo señalaron, lo criticaron y nunca ninguno entendió. Pero solo hasta el capítulo 42 es que Job lo dice de una forma particular. Dice: caramba, ¿cómo todo esto, Señor, no lo había visto ni lo había entendido? ¿Cómo? ¿De qué forma esto no lo había podido encontrar sobre mi vida? Y quiero leerles nuevamente el versículo 2 y dice: yo conozco que todo lo puedes, está diciéndole Job al Señor, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job no entendía los tiempos que estaban sobre su vida, y por eso él dice que cosas que él no podía entender. Pero el versículo 4: oye, te hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vemos que Job está hablando con conocimiento de causa, después de haber vivido uno de los procesos más difíciles que puede vivir y enfrentar un ser humano. Pero dice: ¿cómo tuve que pasar todas estas cosas? Porque había cedido un derecho. Y como había cedido el derecho, el acusador tenía el derecho legal de venir a usurpar sobre su vida. Y como Dios es un Dios de restitución, y hoy le habla a los hijos de la casa Fuente de Vida: ¿por cuánto tiempo el enemigo nos ha robado, nos ha quitado? Por malas decisiones nuestras, por cosas que hemos dejado inconclusas, puertas abiertas, hemos permitido que exista un derecho legal sobre nosotros. Y como ha existido un derecho legal sobre nosotros, el acusador ha venido y ha robado muchas cosas sobre nuestras vidas. Pero aquí lo que necesitamos entender es lo que dice Job: antes te hablaba, Señor, y no entendía. Pero ahora, Señor, no solo te hablaba, sino ahora, lo que ocurre ahora, siendo entendido en este tiempo, mis ojos te ven, de oídas te había oído, mas ahora
mis ojos te ven. Me gusta mucho como dice el verso, Señor, yo te preguntaba y tú me responderías. Y eso es lo que quiero que podamos entender. Eso es lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Usted y yo tenemos que ser entendidos en las cosas que están ocurriendo, en los tiempos, lo que está ocurriendo. Ser entendidos que estos tiempos son el cumplimiento de muchas cosas que el Señor nos ha hablado, de que el Señor ha establecido sobre nuestras vidas. Algo por lo que yo creo es porque toda mi familia conozca y la luz del Evangelio resplandezca sobre ellos. Creo que ese es el anhelo que tenemos todos, que no solo nosotros tengamos la confianza de ir a la eternidad juntamente con Él, sino que también podamos compartir con nuestras familias y que el Evangelio del Señor Jesucristo resplandezca sobre ellas. Aunque es nuestra angustia, aunque es nuestra petición, creo que Dios es el que sabe, quien nos ha apartado desde antes de la fundación del mundo, porque la voluntad de Dios es que ni uno de los nuestros se pierda. Por eso dice la Escritura que yo y mi casa serviremos al Señor. Y ese es el deseo nuestro. Y necesitamos entender que ese es el cumplimiento de lo que Dios ha hablado para nuestras vidas, de lo que el Señor ha dicho sobre nuestras vidas. Lo que Dios quiere y tiene en este tiempo en nosotros es lo que Él ha mandado para la casa Fuente de Vida. Que la luz del Evangelio resplandezca, pero para esto necesitamos ser entendidos en este nuevo tiempo que estamos viviendo. Este no es tiempo de estar preocupados tanto por las cosas materiales. Todas estas cosas vendrán por añadidura. Este no es tiempo de estar huyendo a una plaga que está maltratando e invadiendo la humanidad. Este es tiempo de que usted y yo confiemos en el Señor, no simplemente que busquemos a Dios para que Dios nos guarde. Eso será una consecuencia de estar con Él. Dice el Salmo 91 que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y esa es la herencia de nosotros los hijos de Dios. Aprender a caminar como Dios lo ha establecido es el mandato, es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros nos alineamos en el pensamiento perfecto de su voluntad, podemos entender los planes que Él tiene sobre nuestras vidas. Para poder entender estos planes no se hace de una forma matemática. Para poder entender estos planes no se hace de una forma calculada. Para poder entender estos designios de Dios necesitamos el entendimiento espiritual para que esto tenga cumplimiento y su ejecución sea verdadera, el plan de Dios sobre nuestras vidas. Y quiero invitarlos a que vayamos a una de las epístolas del apóstol Pablo, y aquí nos hace entender cómo la bendita palabra de Dios habla de que nosotros no somos personas comunes y corrientes, de que los que ha resplandecido el Evangelio necesitamos entender, escúcheme, necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo, pero para entender estos tiempos que estamos viviendo necesitamos el entendimiento espiritual. Y vamos a la primera epístola, la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, me gusta mucho este texto, versículo 9, porque aquí no está hablando a cualquier persona. Aquí esta carta va dirigida específicamente para los hijos de Dios con entendimiento espiritual. Los planes que Dios ha establecido tendrán cumplimiento solo en aquellos que entiendan el tiempo que está pasando. Mire, no habrá ni el suceso de ningún presidente, ni de un buen gobernante, ni ninguna cosa hecha por un hombre natural que supere los designios de Dios para nuestras vidas. Reyes siempre hablan, y solo es prender un noticiero, el 98% de las cosas son negativas. Se van a morir, van a terminar, no hay por dónde, la crisis, la escasez, pero no hay una palabra de confianza. Usted y yo tenemos lo que Dios ha establecido, que aunque caminemos por valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros, que Él es quien nos sustenta, quien es quien libra la batalla por nosotros. Él es quien guarda nuestras vidas de todo peligro, pero esa debe ser nuestra confianza. Ese tiene que ser nuestra herencia, nuestra vida. Necesitamos entender que lo que Dios ha establecido para nuestras vidas es el cumplimiento de su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. En estos tiempos tenemos que aprender a caminar bajo la libertad de lo
que Dios ha establecido. Hay muchos hijos que están viviendo una cantidad de cosas que Dios no ha establecido. Hay muchas cosas que han venido a nuestras vidas que no son el plan de Dios, que no son la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que Dios quiere para nuestras vidas, pero para esto necesitamos entender sus designios y sus planes. Y para poder entender sus designios y sus planes, necesitamos aprender a caminar en libertad. Libertad en todas las áreas. Y vamos al libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice la Escritura: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este es el plan de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí hay muchas cosas que en este pasaje, por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos las enseña y nos las dice. Mire, aquellas cosas que ni ojo ha visto, ni oído escuchado, ni han subido de la intención del hombre, del corazón del hombre, son las que Dios tiene establecidas en este tiempo para la iglesia, para los hijos de Dios. En este tiempo es a lo que el Señor está hablando. Tiene cosas, mire, todo el cumplimiento. Hacer estas cosas, dice la Escritura: clama a mí, yo te daré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto solo se descubre, esto solo nos es revelado en la intimidad. Tan que se espera otros no las saben. Tan fácil que es decirle: Señor, envíame a alguien que lo diga. Pero la verdadera intención de Dios se conoce solo en la intimidad y en la presencia de Dios. Solo en la presencia de Dios es que verdaderamente nosotros tenemos el entendimiento de las cosas que Dios ha planeado sobre nuestras vidas. Solo el espiritual logra entender las cosas espirituales. El hombre natural, para él son locura, lo acabamos de leer. Mire, estas cosas que ojo no ha visto, ni ha oído escuchado, ni han subido del corazón del hombre, son las que Dios tiene para sobre nuestros hijos. En medio de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, hoy se está escogiendo, hoy tiene la posesión el hombre más importante sobre la tierra, de la nación más fuerte del mundo. Y algunos creen que nuestro futuro depende de esto. Algunos creen que de los designios de estos hombres poderosos en la tierra está marcado nuestro futuro. Y quiero decirles, nuestro plan, nuestro propósito y nuestro futuro están guardados en el hueco de la mano de Dios. Cuando vino esta plaga y arrasó con tantas personas sobre la faz de la tierra, cuando hoy tiene a tantas personas arrinconadas, cuando hoy toda la economía del mundo está por esto, usted y yo hemos estado guardados en el hueco de la mano de Dios. Si Dios no nos ha faltado, si Dios no nos ha fallado, si Dios no nos ha abandonado, ¿por qué lo va a hacer ahora? Y a esto es a lo que le hablo a la iglesia, a los hijos de Dios, a los hijos de la casa Fuente de Vida. Este nuevo tiempo viene no solo para soportar la escasez del mundo, que es lo que muchos hablan de esperanza,
Lo que este nuevo tiempo viene sobre la casa de los hijos de Fuente de Vida es el cumplimiento de muchas cosas que Dios ha establecido en nosotros, y ha llegado el tiempo de que estas cosas se materialicen en nuestras vidas, en medio de nuestras familias. No solo las cosas materiales, por donde vayamos Dios guardará nuestras vidas, por el lugar donde estemos Dios siempre estará con nosotros. Pero tenemos que ser entendidos en los tiempos, porque estos designios de Dios no vienen simplemente por un buen deseo de Dios. Estos designios de Dios vienen porque son el plan perfecto de lo que Dios ha establecido. Y ese plan perfecto de lo que Dios ha establecido tiene cumplimiento en este nuevo tiempo. Hay muchas cosas que hemos esperado por años. Hay muchas cosas que hemos dicho, Señor, en tu tiempo será. Hoy quiero decirles, el tiempo es hoy y ahora del cumplimiento de lo que Dios ha hablado para nuestras vidas. Lo que el Señor ha planeado sobre nuestras vidas es el cumplimiento en este nuevo tiempo. Pero necesitamos estar entendidos y preparados, porque lo que es locura para el hombre natural, solo el espiritual logra entenderlo. Versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Habla del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo ha de revelar a nuestras vidas ese designio de Dios, ese cumplimiento de lo que Dios ha hablado para nosotros. Solo es el Espíritu Santo. Versículo 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vuelvo e insisto, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, es cuando vamos a estar en la libertad del Evangelio. Es cuando nosotros entendidos en los tiempos. Es cuando nosotros decimos: Señor, déjame ver y entender lo que está ocurriendo. Necesito saber. Y creo en los ministerios proféticos, creo en la palabra de ciencia, creo en los dones espirituales. Pero ninguna manifestación de esta se comparará a la intimidad que usted y yo como hijos de Dios tenemos derecho. Y es allí donde descubrimos los designios de Dios para nosotros. Hay muy buenos planes, hay muy buenas cosas que podemos emprender, pero nunca se comparará con los planes que Dios ha trazado sobre nuestras vidas. Y solo por el Espíritu Santo lograremos entender estos planes. Solo por el Espíritu de Dios lograremos entender estos designios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bendito Dios por todos los hombres y mujeres usados en palabras de revelación, en palabras de sabiduría, en palabras proféticas. Bendito Dios por el ministerio del profeta. Bendito Dios por todos los hombres y mujeres que son instrumentos en sus manos. Pero no podemos reemplazar un don por la misma voz del Señor que está en cada uno de nosotros, por su Espíritu Santo. Y quiero que entienda, hay muchas cosas. Muchas de estas palabras confirman cosas que ya Dios nos ha hablado o Dios nos envía para dirigirnos, pero nunca se comparará cuando Dios nos habla a nosotros mismos sobre sus planes y sobre sus designios. Es ahí donde Job decía: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Señor, como que yo tenía temor, como que yo sabía lo que tú querías, pero hoy mis ojos te pueden ver. Hoy logro entender tus designios y tu plan sobre mi vida. Escúcheme, solo el espiritual entiende las cosas espirituales. Para el hombre natural hay muchas cosas que pueden ser locura. Para el hombre natural hay muchas cosas que no son correctas. Pero hoy el Señor nos está diciendo: solo el hombre espiritual logra entender las cosas del Espíritu. Solo el hombre espiritual logra caminar en la dimensión del Espíritu. Dice el versículo 13: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritual. Y es aquí donde yo quiero que usted y yo podamos entender algo. Consejo no se le puede pedir a toda persona. Qué terrible es cuando tenemos alguna situación en nuestras vidas y buscamos el consejo en la persona equivocada. Cuando esto ocurre en nosotros, cuando ocurre de que buscamos consejo en las personas equivocadas, siempre terminamos tomando pero muy malas decisiones. Y es aquí donde usted y yo tenemos que ser entendidos. Nadie reemplazará la voz del Espíritu Santo, su voluntad agradable para nuestras vidas. Nadie la podrá, porque siempre que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestras vidas, hablará por cosas importantes, hablará cosas no simplemente por hablarlas, sino hablará cosas que son trascendentales sobre nuestras vidas. Y cuando el Espíritu de Dios habla a nosotros, son esos designios de Dios específicos para que usted y yo los podamos entender y cumplir. El tema es que hoy, desafortunadamente, somos un poco perezosos para buscar la voluntad de Dios. Nos postramos a buscar al Señor simplemente porque queremos que Él nos dé una respuesta. Pero una vida de relación y de comunión es ahí donde viene la guianza del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Qué hacer en este tiempo? En este nuevo tiempo, ¿qué tiene Dios sobre nuestras vidas? El cumplimiento de muchas cosas que Él ha establecido. Aquellas cosas que ni oídos